Capítulo 4. Cuidado con el sí. Domina el no. Expondré un escenario que todos hemos vivido. Estás en casa, a la hora de cenar y suena el teléfono. Es, menuda sorpresa, un vendedor de telemarketing. Quiere venderte suscripciones de revistas, filtros de agua, ternera argentina congelada. Siendo sinceros, da igual lo que venda. El guión siempre es el mismo. Después de pronunciar mal tu nombre y soltar algunos cumplidos falsos, lanza su discursito. El modelo de venta agresiva que le sigue es un diagrama de flujo guionizado que está diseñado para bloquear toda ruta de escape y llevarte por un camino cuya única salida es el sí. ¿Le gusta tomar un vaso de agua de vez en cuando? Bueno, sí, pero a mí también. Y como a mí apuesto a que le gusta el agua fresca y limpia, sin aditivos químicos, tal como la hizo la madre naturaleza. Bueno, sí, pero ¿quién es el tipo este de la sonrisa falsa, que cree que puede enredarme para que le compre algo que no quiero? Te preguntas. Sientes que se te tensan los músculos, te sale un tono a la defensiva y se te acelera el ritmo cardíaco. Te sientes como si fueras su presa, y lo eres. Lo último que quieres es decir sí, aun cuando sea la única respuesta posible. Bebe agua. Sientes que ceder y hacer concesiones, aunque sea la verdad, es una derrota. Y el no, el no se te aparece como la salvación, como un oasis. Te sientes tentado de decir no, aunque sea una mentira flagrante, tan solo para oír su dulce sonido. No necesito beber agua, ni con filtro de carbono ni de ninguna otra manera. Soy un camello. Y ahora analicemos esta estrategia de venta. Está diseñada para llegar al sí, a toda costa, como si el no fuera la muerte. Y para muchos de nosotros lo es. Le damos al no un montón de connotaciones negativas. Hablamos del rechazo que implica el no, del miedo a escucharlo. No, es la palabra negativa por antonomasia. Pero después de todo, el sí constituye a menudo una respuesta sin sentido que oculta objeciones más profundas. Y quizá es aún peor. Luchar encarnizadamente por un sí no hace que el negociador esté más cerca de ganar. Lo único que hace es molestar a la otra parte. Por tanto, si el sí puede llegar a ser tan incómodo y el no todo un alivio, porque hemos convertido a uno en un fetiche y demonizado al otro, es justo al contrario. Para un buen negociador el no es oro puro. Esa negativa ofrece una gran oportunidad para que ambas partes puedan clarificar lo que realmente quieren por medio de la eliminación de lo que no quieren. El no es una elección segura que mantiene el statu quo y te ofrece un oasis temporal de control. En algún punto del proceso, todo negociador tiene que aprender a lidiar con el no. Cuando llegues a descubrir la dinámica psicológica que hay detrás del no, esa palabra llegará a encantarte. No se trata tan solo de perderle el miedo, sino de llegar a entender lo que puede hacer por ti y de qué modo puedes cerrar acuerdos a partir de ella. A menudo las palabras sí y quizá no tienen ningún valor, pero un no siempre cambia la conversación. El no abre la conversación. Mi fascinación por todos los sutiles matices del no surgió en una conversación que tuve pocos meses antes de que empezara mi carrera como negociador. Empecé en el FBI como miembro del equipo de los SWAT en la división de Pittsburgh, pero cerca de 2 años después me fui a Nueva York, donde el FBI me destinó a las Fuerzas Especiales Antiterroristas Conjuntas, JTF. Era un destino fascinante. Nos dedicábamos a investigar a sospechosos de terrorismo día y noche, así como sus células, y a evaluar si tenían previsto realizar un atentado o no, y cómo pensaban hacerlo. Nuestro trabajo consistía en desentrañar los nudos de la ira humana en la mayor ciudad de Estados Unidos, y en tomar decisiones a vida o muerte acerca de quién era peligroso y quién estaba simplemente fanfarroneando. Ese trabajo me fascinaba. Desde mis primeros días en la agencia, estaba obsesionado con la cuestión de la respuesta a las situaciones de crisis. La inmediatez de esa tarea me hechizaba. El riesgo era alto. Había vidas pendientes de un hilo. El terreno emocional era complejo, cambiante y a menudo conflictivo. Para conseguir con éxito la liberación de un rehén, el negociador estaba obligado a adentrarse en los motivos del secuestrador, su estado de ánimo, el alcance de su inteligencia y sus fortalezas y debilidades emocionales. El negociador hacía de matón, de conciliador, de agente de la ley, de salvador, de confesor, de instigador y de mediador. Y esos eran solo algunos de sus papeles. Yo creía que estaba hecho para todos y cada uno de ellos.
Pocas semanas después de llegar a Manhattan, me presenté en el despacho de Amy Bonderow, la directora del equipo de negociación de crisis del FBI en Nueva York. No tenía ni idea de negociación, así que la abordé directamente. Quiero ser negociador de situaciones con rehenes, dije. Como todo el mundo, ¿tiene alguna preparación? Me preguntó. No, contesté. ¿Credenciales? No. ¿Experiencia? No. ¿Algún título en psicología, sociología o algo mínimamente relacionado con la negociación? No. Parece que ha contestado a su propia pregunta, me dijo. No. Y ahora márchese. ¿Que me marche? Protesté. ¿En serio? Sí, déjeme en paz. Todo el mundo quiere ser negociador de rehenes y usted no tiene currículum, experiencia ni habilidades. ¿Qué diría usted en mi lugar? Ahí lo tiene. No. Me quedé en silencio delante de ella. No es aquí donde termina mi carrera como negociador, pensé. Si había sido capaz de aguantar la mirada, a terroristas no iba a marcharme sin más. Vamos, dije. Tiene que haber algo que pueda hacer. Amy negó con la cabeza y soltó una de esas risas irónicas como diciendo que ni de broma vas a tener una oportunidad. Mire, sí que hay algo que puede hacer. Preséntese voluntario para el teléfono de la esperanza y después vuelva a hablar conmigo. No le garantizo nada, ¿lo entiende? Me dijo. Y ahora en serio, váyase. Esta conversación con Amy me hizo tomar conciencia de las complejidades y las sutilezas ocultas en cualquier conversación, del poder de determinadas palabras y de las verdades emocionales aparentemente ininteligibles que tan a menudo subyacen a los diálogos inteligibles. Una trampa en la que muchas personas caen es la de tomarse lo que dicen, los demás en sentido literal. Empecé a darme cuenta de que, si bien la gente jugaba al juego de la conversación, donde residían todas las ventajas, era en el juego que está detrás del juego, un sitio donde muy pocos juegan. En aquella conversación vi que la palabra no, aparentemente clara y directa, en realidad no era tan simple. A lo largo de los años he vuelto a recordar aquella conversación muchas veces, rememorando la forma en la que Amy me rechazó una y otra vez. Pero sus noes eran tan solo una puerta para el sí. Nos dieron, a ella y a mí, tiempo para hacer giros, ajustarnos y reexaminarnos, y crearon, de hecho, el contexto para llegar al único sí que importaba. Cuando me destinaron a la JTF, trabajé con un teniente de la policía de Nueva York llamado Martin. Martin era una persona difícil de convencer, y cada vez que se le pedía algo respondía con una negativa brusca. Una vez que llegué a conocerle un poco, le pregunté por qué. Chris, me dijo con orgullo. El trabajo de un teniente es decir no. Al principio interpreté esa forma de respuesta automatizada como falta de imaginación, pero después me di cuenta de que yo hacía lo mismo con mi hijo adolescente, y que una vez que le había dicho el ma, con frecuencia me encontraba más dispuesto a escuchar lo que fuera que tuviera que decirme. Una vez que me había protegido, podía relajarme y considerar más fácilmente otras posibilidades. No, es el principio de la negociación, no el final. Estamos condicionados para temer la palabra no, pero a menudo suele ser más una declaración sobre nuestras percepciones que sobre un hecho. Muy pocas veces significa, he considerado todos los hechos y he tomado una decisión racional. Por el contrario, no, es normalmente una decisión, con frecuencia temporal, que nos permite mantener el statu quo. El cambio da miedo y el no ofrece un poco de protección ante ese miedo. En su excelente libro de entrada, Diga No, Jim Camp aconseja al lector darle permiso a su adversario, la palabra que él usa para referirse a la contraparte, para decir no, desde el principio de la negociación. Lo llama el derecho a veto. Camp observa que la gente luchará a muerte para preservar su derecho a decir no. Por tanto, otorgándoles de antemano ese derecho, el ambiente de la negociación se vuelve más constructivo y colaborativo casi de forma inmediata. Cuando leí el libro de Camp, me di cuenta de que esto era algo que como negociadores de rehenes sabíamos desde hacía años. Habíamos aprendido que la manera más rápida de conseguir la salida de un secuestrador era tomarse el tiempo de hablar con él en vez de salar su rendición. Pedir su rendición, que saliera, siempre terminaba creando una situación de estancamiento mucho más larga y ocasionalmente derivaba en muertes. Al final, todo se reduce a la profunda y universal necesidad de autonomía,
Las personas necesitan sentir que tienen el control. Cuando garantizas la autonomía de otra persona, otorgándole claramente permiso para decir "Urala" a tus ideas, las emociones se calman, la eficacia de las decisiones aumenta, y la otra parte puede estudiar realmente tu propuesta. Le estás permitiendo tenerla entre las manos y darle vueltas para analizarla. Y a ti te da tiempo para desarrollarla o pivotar para convencer a tu interlocutor de que el cambio que le propones resulta más ventajoso que el statu quo. Los grandes negociadores buscan el no, porque saben que a menudo es ahí donde de verdad empieza la negociación. Saber decir no con educación a tu oponente. Hablaremos de esto con más profundidad en el capítulo 9. Saber escuchar un no de forma calmada, y simplemente hacer saber a la otra parte que están más que invitados a decir no, genera un impacto positivo en cualquier negociación. De hecho, esta invitación a decir no demostrará un poder asombroso para derribar barreras y permitir que se articule una comunicación beneficiosa. Esto significa que tienes que entrenarte para escuchar el no como algo distinto del rechazo, y para ser capaz de responder de acuerdo con ello. Cuando alguien te diga no, debes repensar la palabra dándole alguno de sus significados alternativos, y mucho más reales. Aún no estoy preparado para acceder a esto. Estás haciéndome sentir incómodo. No lo entiendo. No creo que pueda permitírmelo. Quiero otra cosa. Necesito más información. Quiero hablarlo con otra persona. En este punto, después de hacer un silencio, debes plantear preguntas con intención resolutiva, o simplemente etiquetar su efecto. ¿Qué es lo que no termina de convencerte? ¿Qué necesitarías para que lo hiciera? Parece que aquí hay algo que no te convence. La gente tiene necesidad de decir no. Así que es mejor no esperar a oírlo en algún momento. Haz que te lo digan pronto. Persuádeles en su propio mundo. Me gustaría presentarte a don ejecutivo. Está a punto de empezar una negociación. Ya lo hemos visto antes. Ha anotado y memorizado todas sus estrategias de obtenga el sí, y está más que preparado para desplegarlas ante el tipo que está al otro lado de la mesa. Don ejecutivo se detiene un segundo para observar en el espejo su traje caro, fantaseando con las cosas impresionantes que va a decir y los esmerados gráficos en los que apoyará todos esos argumentos y que dejarán a su interlocutor, su oponente, vencido y derrotado. Es Russell Crowe en Gladiator. Es el hombre. Y ahora déjame que te cuente un secreto. Toda esa preparación no servirá para nada. Su estilo de negociación únicamente dice yo, ego, ego, ego. Y cuando las personas que estén al otro lado de la mesa perciban estas señales, decidirán que es mejor ignorar educada, e incluso furtivamente, a este Superman, diciéndole sí. ¿Cómo? Estás pensando ahora. Está claro, utilizarán el sí como herramienta para conseguir que este fanfarrón les deje en paz. Ya se desmarcarán después aduciendo que las condiciones han cambiado, que hay problemas de presupuesto, de tiempo. Por el momento, únicamente quieren que se les libere, porque Joe no les está convenciendo de nada, solo se está convenciendo a sí mismo. Otro secreto. En realidad hay 3 clases de sí, de engaño, de confirmación y de compromiso. Un sí de engaño es aquel en el que tu interlocutor tiene intención de decir la, pero o bien piensa que con el sí tiene una ruta de escape más fácil, o bien quiere mantener abierta la conversación para obtener más información sobre otro tipo de enfoque. Un sí de confirmación normalmente es inocente. Una respuesta refleja a una pregunta de blanco o negro. A veces se usa para tender una trampa, pero otras es una simple afirmación sin promesa de acción. Y un sí de compromiso no tiene trampa ni cartón. Es un acuerdo verdadero que lleva a la acción. Un sí sobre la mesa que termina con la firma de un contrato. Este sí de compromiso es lo que queremos obtener, pero los 3 suenan prácticamente igual, así que debes aprender a reconocer cuál de ellos se está usando. En todo el mundo las personas están tan acostumbradas a que se las persiga para que den un sí de compromiso como condición para obtener más información, que el sí de engaño se ha convertido en todo un arte. Y eso es lo que están haciendo ahora los interlocutores de don ejecutivo, contentarle con el sí fingido para obtener más información. Ya lo llamemos Schlage o lo que sea. Los buenos negociadores saben que su trabajo no consiste en tener una gran actuación,
sino en guiar suavemente a su interlocutor para que entienda el objetivo del acuerdo como propio. Esto yo lo aprendí por las malas. 2 meses después de mi conversación con Amy, empecé a atender el teléfono de Helpline, la línea del teléfono de la esperanza fundada por Norman Vincent Peale. Una de las reglas básicas prohibía mantener una conversación durante más de 20 minutos. Si uno sabía hacer su trabajo, no le llevaría más tiempo derivar a quien había llamado a un lugar más apropiado. Teníamos un libro enorme con un directorio de organizaciones a las que redirigíamos, a quien llamaba en busca de ayuda. Era un enfoque paramédico, se les hacía una cura y se les enviaba a otro lugar. Pero solo el 40% de las llamadas que recibíamos era de gente que estaba sufriendo una crisis. La mayoría de las llamadas eran de los habituales, personas altamente disfuncionales, vampiros de energía a los que nadie quería escuchar ya. Teníamos una lista con el nombre de estas personas, y lo primero que hacíamos al recibir su llamada era comprobar si ya habían llamado ese mismo día, porque solo se les permitía hacer una llamada diaria. Ellos lo sabían. Muchas veces, cuando llamaban, decían: «Sí, soy Eddie. No he llamado ninguna vez hoy. Puedes comprobar la lista, tienes que hablar conmigo». Puesto que yo estaba allí principalmente para aprender una habilidad, disfrutaba mucho con estos habituales. Suponían un problema y me gustaba tratar de resolverlo. Creía que tenía talento para ello. Me sentía como una superestrella. Cuando llegó la hora de la evaluación de mi trabajo, me asignaron un supervisor de turno llamado Jim Snyder. Jim era un veterano de la línea y una persona encantadora. La única pega es que siempre estaba bromeando. Jim entendía que el mayor problema de la línea de atención es que los voluntarios acababan quemados, y por eso se aplicaba en hacer que el trabajo fuera divertido. Terminé haciéndome muy amigo de Jim. Para hacer mi evaluación, Jim esperó a que yo recibiera una llamada y entró en la sala de control en la que los supervisores podían escuchar nuestras conversaciones. La llamada era de uno de mis habituales, un taxista con miedo a salir a la calle y un montón de tiempo libre para hablarme de ello. Este vampiro de energía, se llamaba Daryl, empezó su numerito diciendo que si no era capaz de trabajar perdería su casa, y con ella la voluntad de vivir. «En serio, ¿cuándo fue la última vez que alguien intentó agredirte en la calle?», pregunté. «Bueno, a ver, hace mucho tiempo», dijo Daryl. «Más o menos. No me acuerdo de la fecha, Chris. Quizá 1 año, creo. De modo que podemos decir que el mundo no te ha tratado con demasiada dureza, ¿no?» «Sí», dijo Daryl. «Supongo que sí. Estuvimos un rato con el tira y afloja, y le hice admitir que la mayoría de nosotros tenemos poco que temer del exterior. Estaba cómodo con mis nuevas habilidades, escuchando a Daryl y aplicando la estrategia del carefronting, que es el nombre un poco ridículo que le damos al hecho de responder a los habituales de forma asertiva pero cuidadosa. Todo marchaba con fluidez y nuestro entendimiento era muy bueno. Hasta conseguí que Daryl se riera unas cuantas veces. Para cuando terminé con él, no podía darme una sola razón para no salir a la calle. «Gracias, Chris», me dijo Daryl justo antes de colgar. «Gracias por hacer tan bien tu trabajo». Antes de ir a ver a Jim, me recosté en la silla y paladeé el halago. «¿Cuántas veces obtienes algo así de un hombre que sufre?», pensé. Y entonces me levanté y me encaminé hacia la sala de control. Estaba tan orgulloso que prácticamente iba sacando brillo a mis uñas sobre mi camisa y dándome palmaditas en la espalda a mí mismo. Jim me indicó que me sentara en una silla frente a él y me dedicó la mayor de sus sonrisas. Debí de devolvérsela con el doble de voltaje. «Bueno, Chris», me dijo aún sonriendo. «Creo que esa es una de las peores llamadas que he oído jamás». Le miré con la boca abierta. «Jim, ¿no has oído a Daryl felicitarme?», le pregunté. «He conseguido calmarle, hombre. Lo he anulado». Jim sonrió. En aquel momento odiaba aquella sonrisa y asintió. «Ese es uno de los indicadores porque cuando cuelgan deberían estar felicitándose a sí mismos», me dijo. «No tienen que felicitarte a ti. Eso me dice que has hecho demasiado. Si creen que lo has conseguido tú, si eres tú quien ha aplacado su sentimiento, ¿cómo van a ser capaces de ayudarse a sí mismos? No quiero ser duro, pero lo has hecho fatal». A medida que escuchaba lo que me decía Jim, empecé a sentir ese ataque de acidez de estómago que te entra cuando uno no tiene más remedio que aceptar que el que te está criticando tiene toda la razón. La respuesta de Daryl había sido una especie de sí, pero en modo alguno había sido un sí comprometido.
No había hecho ninguna promesa de actuar. Su sí estaba pensado para hacerme sentir bien y que le dejara en paz. Quizá Daryl no lo supiera, pero su sí era de lo más falso que hay. Verás, toda la llamada había tratado de mí y de mi ego y no de quien hacía la llamada. La única manera de que estas personas se decidieran a actuar era haciéndoles dueños de la conversación, que creyeran que habían llegado a una conclusión por sí mismos para dar el siguiente paso, y que la voz que estaba al otro lado del teléfono era simplemente un medio al servicio de toda esa autosuperación. Emplear todas tus habilidades para crear una buena relación, con penetración y conexión con el interlocutor es útil. Pero en último término, esa conexión no sirve para nada si la otra persona no entiende que ella es igualmente responsable, incluso la única responsable, de crear la conexión y de las ideas que surjan. Asentí muy despacio. Se me diluyeron las ganas de replicarle. ¿Una de las peores llamadas? Le dije a Jim. Es verdad. Desde ese momento trabajé duro para reorientarme. Hice tantas preguntas y leí tanto sobre el tema que pronto me pusieron a dar 2 clases para los nuevos voluntarios de Helpline. La introductoria, que trataba sobre escucha activa, y una sobre carefronting. Ahora estás pensando, vale, no se trata de mí. Tengo que persuadirles desde su perspectiva, no desde la mía. ¿Pero cómo? Empezando por sus deseos más básicos. En toda negociación, en todo acuerdo, el resultado depende de la decisión de otra persona. Y, tristemente, si creemos que podemos controlar o gestionar las decisiones de los demás mediante el compromiso y la lógica, nos estaremos dejando millones en la mesa. Pero si bien no podemos controlar las decisiones de los demás, sí podemos influir sobre ellos, habitando su mundo y sabiendo ver y escuchar exactamente lo que quieren. Aunque la intensidad puede diferir de una persona a otra, puedes estar seguro de que todas las personas que conoces se dejan llevar por 2 deseos principales: la necesidad de sentirse a salvo y la necesidad de sentir que tienen el control. Si consigues satisfacer esas necesidades, es fácil que te abran la puerta de su mundo. Como hemos visto a partir de mi charla con Daryl, no conseguirás convencerlos a través de la lógica de que están a salvo, ni de que tienen el control. Las necesidades primarias son urgentes e ilógicas, así que arrinconarlas mediante argumentos solo conseguirá que tu interlocutor se escabulla dando un sí de engaño. Y ser tietiere, como forma de simpatía fingida, es a menudo igual de infructuoso. Vivimos en una época que celebra la amabilidad bajo diversos nombres. Se nos impele a ser amables y a respetar los sentimientos de los demás todo el tiempo y en cada situación. Pero en el contexto de la negociación, la amabilidad sin más puede resultar contraproducente. Cuando se emplea como un ardid, la amabilidad resulta insincera y manipuladora. ¿Quién no ha salido trasquilado después de tratar con un vendedor que nos ha llevado a su terreno? Si te lanzas a demostrar una amabilidad plastificada, tu sonrisa falsa traerá a su memoria todas esas experiencias. Por tanto, en lugar de colarte en su mundo a través de la lógica o las sonrisas fingidas, entra en él buscando un no. Es la palabra que da al hablante la sensación de seguridad y control. El no da inicio a las conversaciones y crea los refugios seguros que al final te permitirán llegar hasta el sí de compromiso. Un sí temprano es a menudo un truco y una falsificación barata. Unos 5 meses después de que me hubiera dicho que me tiraron, volví al despacho de Amy Bonderow y le dije que había estado de voluntario en una línea del teléfono de la esperanza. ¿Ah, sí? Preguntó sonriendo sorprendida. Le digo a todo el mundo que lo haga. Y nadie lo hace jamás. Resultó que Amy había empezado su carrera como negociadora, trabajando de voluntaria en el mismo sitio. Mencionó a personas que ahora eran amigos mutuos. Nos reímos de Jim. En un giro súbito, Amy dejó de hablar y me miró. Me puse un poco nervioso durante esa pausa. Y entonces sonrió. El próximo puesto es tuyo. En aquel momento había otras 5 personas que aspiraban a ocupar esa vacante, gente licenciada en psicología, con credenciales y experiencia. Pero yo iba de camino al siguiente curso de formación para negociaciones, con rehenes en la Academia del FBI de Quantico, Virginia, por delante de todos los demás. Mi carrera como negociador había empezado oficialmente. El no es una protección. Recordemos al vendedor de telemarketing que aparecía al principio de este capítulo. La respuesta obvia ante su pregunta:
¿Le gusta tomar un vaso de agua de vez en cuando? Es sí. Pero en realidad lo que uno quiere es gritarle, no. Después de una pregunta como esa, ya sabemos que el resto de la llamada va a ser dolorosa. Eso destila, en resumen, las contradicciones inherentes del valor que damos al sí y al no. Cuando estamos negociando, no hay duda de que queremos terminar con un sí, pero no hay que confundir el valor positivo de ese sí final con el valor positivo de un sí en general. Y como vemos el no como lo contrario del sí, asumimos que el no es siempre algo malo, nada más lejos de la realidad. Decir no le da al hablante una sensación de estar a salvo y de tener el control. Si empleas una pregunta que provoca, como respuesta, un no, al rechazarte, tu interlocutor tendrá la sensación de que ha demostrado que está en el asiento del conductor. Los buenos negociadores aceptan, e incluso invitan a ello, un no, firme para empezar, como señal de que la otra parte está implicada y con la cabeza puesta en la conversación. Sin embargo, si vas a por un sí desde el principio, tu interlocutor se pondrá a la defensiva, se mostrará receloso y esquivo. Por eso les digo siempre a mis alumnos que cuando estén tratando de vender algo no digan para empezar, ¿tiene unos minutos para hablar? En vez de ello es mejor preguntar, ¿es mal momento para hablar? La respuesta a esta pregunta puede ser o bien sí, es mal momento, seguida de la propuesta de otro momento o de una invitación a que nos marchemos, o bien, no, no lo es, que nos garantiza la atención total del interlocutor. Como ejercicio, la próxima vez que recibas una llamada de telemarketing, anota las preguntas que hace el vendedor. Descubrirás que el nivel de incomodidad que sientes está directamente relacionado con la velocidad con la que el vendedor empieza a presionarte para obtener un sí. Mi colega Marty Evelsizer fue la que me abrió los ojos por primera vez a las razones por las que un no es mejor que un sí. En aquel momento Marty era la coordinadora del Departamento de Negociaciones de Crisis del FBI en Pittsburgh. Era muy dinámica y una maestra de la negociación, lo que le granjeó un enorme respeto tanto en las filas de la agencia como en las de la policía local. Pero los humanos somos seres celosos por naturaleza, y su supervisor inmediato no era excepción a esa regla. El éxito de Marty le hacía de menos a él, y esto la convertía en una amenaza. Cuando el equipo de negociación de rehenes del Departamento de Policía de Pittsburgh pidió a Marty que formara parte del jurado de selección de sus nuevos candidatos, los celos pudieron con su supervisor. Escogerla a ella, y no a él, era un gesto sin precedentes. Así que su jefe decidió relegarla de su puesto, por ignorar sus tareas regulares, dijo. Pero en realidad era porque representaba una amenaza para él. Cuando Marty se reunió con su supervisor para su destitución oficial, tenía pocas opciones. El supervisor estaba en su derecho de hacer lo que quisiera. Marty me contó que había tomado en consideración toda una variedad de escenarios. Pensó abordar directamente la cuestión de sus celos y debatir sobre ello, o explicarle de qué modo su trabajo sería bueno para la reputación de la agencia. Le gustaría que nuestra oficina recibiera elogios por su saber hacer, pero para cuando se sentó con él, había elegido uno de los planteamientos de preguntas más orientados al no que jamás haya visto. ¿Quiere que el FBI quede en entredicho? No, contestó él. ¿Qué quiere que haga yo?, le respondió Marty. El supervisor se reclinó en su asiento. Una de esas sillas de cuero falso de la década de 1950 que chirrían cuando la persona que está sentada cambia de postura. La miró por encima de sus gafas y asintió muy despacio. Tenía el control de la situación. Veamos, puede mantener su puesto, le dijo. Simplemente vuelva ahí fuera y no deje que nada interfiera en el resto de sus tareas. Y un minuto después, Marty salió con su puesto intacto. Cuando oí que Marty había hecho eso, para mí fue como un bang. Al impelerle a contestar, no, Marty había llevado a su supervisor a un terreno en el que todas las decisiones eran de él. Y después, alentó su sensación de seguridad y poder con una pregunta en la que lo invitaba a definir el siguiente movimiento de ella. Lo importante aquí es que Marty no solo aceptó ese no, sino que fue en su busca y lo abrazó. En un reciente congreso de vendedores pedí a los participantes que me dijeran la palabra que más temían. El grupo entero gritó, no. Para ellos, y para casi cualquier persona,
No significa solo una cosa. Fin de la discusión. Pero no es eso lo que significa. Un no es un fracaso. Si se emplea estratégicamente es una respuesta que te abre el camino para seguir adelante. Llegar al punto en el que uno deja de sentirse aterrado por la palabra no es un momento liberador que todo negociador debe alcanzar. Porque si el no se convierte en tu mayor temor, no podrás negociar. Te conviertes en un rehén del sí. Estarás maniatado, acabado. Por tanto, desnudemos el no. Supone una reafirmación de la autonomía. No significa uso o abuso del poder. No es un gesto de rechazo, ni una manifestación de tosudez, ni el final de la negociación. En realidad, el no abre la discusión. Cuanto antes digas no, antes podrás ver opciones y oportunidades que antes no veías. A menudo decir no anima a la gente a entrar en acción porque ya se sienten a salvo y empiezan a vislumbrar que una oportunidad se les escapa. Desde que he desmitificado el no, he descubierto que las ideas, las percepciones y el equipaje que la gente adhiere a esas dos letras son fascinantes. Para mí es como ver una película o un vídeo musical de la década de 1980 por enésima vez. Uno puede sentirse identificado con la experiencia y simultáneamente ser consciente de que el mundo, y uno mismo, ya está en otro lugar. Hoy enseño a mis alumnos a ver el no tal como es. En vez de representar un daño para ellos o para aquellos con quienes están negociando, el no protege y beneficia a todas las partes de la conversación. El no genera seguridad, la sensación de estar a salvo y de tener el control. Y es necesario para tener éxito en aquello que se quiere conseguir. Es una pausa, un empujoncito y una oportunidad para que el hablante explique lo que quiere. Como ves, el no tiene un montón de ventajas. El no permite que la verdadera cuestión pase a primer plano. El no protege a la persona de tomar decisiones ineficaces y le permite corregirlas. El no frena las cosas, de modo que la gente pueda aceptar libremente sus decisiones y los acuerdos a los que se compromete. El no contribuye a que la persona se sienta a salvo, cómoda en el plano emocional y con el control de sus propias decisiones. El no desplaza hacia adelante los esfuerzos de todo el mundo. Uno de mis alumnos del curso universitario, un recaudador de fondos del ámbito político llamado Ben Ottenhoff, se llevó esta lección a su terreno y tuvo un éxito espectacular. Había estado usando durante años el tradicional patrón del sí, de la recaudación de fondos para conseguir donaciones para los candidatos al Congreso del Partido Republicano. Recaudador. Hola, ¿podría hablar con el señor Smith? Señor Smith. Sí, soy yo. Recaudador. Le llamo del comité KGCC y querría hacerle algunas preguntas para conocer su opinión sobre el estado actual de la economía. ¿Cree que los precios del gas son demasiado altos? Señor Smith. Sí, los precios del gas son muy elevados y eso es perjudicial para mi familia. Recaudador. ¿Cree que en lo referente a los precios del gas los demócratas son parte del problema? Señor Smith. Sí, el presidente Obama es muy mala persona. Recaudador. ¿Cree que el próximo noviembre necesitamos un cambio? Señor Smith. Sí, lo creo. Recaudador. Me daría el número de su tarjeta de crédito de modo que pueda formar parte de ese cambio. En teoría, al menos todas las respuestas con un sí deberían haber construido una reserva de positividad que terminaría explotando en forma de donaciones cuando éstas se solicitaran al final del guión. El problema era que el patrón del sí llevaban años dando cifras de ingresos muy bajas. A cada pregunta se respondía sí, pero la respuesta final era invariablemente no. Y entonces en mi clase Ben leyó el libro de entrada, Diga No, de Jim Camp, y empezó a preguntarse si el no podría ser una herramienta para aumentar las donaciones. Ben sabía que iba a ser difícil convencer a sus recaudadores voluntarios de que amablemente dieran la posibilidad a los donantes potenciales de abandonar la llamada, porque eso iba en contra de todo lo que les habían enseñado. Pero Ben es un tipo listo, así que en lugar de alterar el guión por completo, hizo que un pequeño grupo de voluntarios probaran con un guión orientado al no. Recaudador. Hola, ¿podría hablar con el señor Smith? Señor Smith. Sí, soy yo, recaudador. Le llamo del comité XCC y querría hacerle algunas preguntas para conocer su opinión sobre el estado actual de la economía. ¿Cree usted que si las cosas se mantienen tal cual están, Estados Unidos
¿Tiene por delante sus mejores días? Señor Smith. No. Las cosas solo se pondrán peor. Recaudador. Se va a quedar sentado sin presentar batalla, viendo cómo el presidente Obama se hace con la Casa Blanca en noviembre. Señor Smith. No. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que eso no ocurra. Recaudador. Si quiere hacer algo hoy mismo para asegurarse de que eso no ocurra, puede hacer una donación al Comité Shikaite, que trabaja sin descanso para luchar por usted. ¿Ves cómo el guión cambia el no por el sí y se ofrece a aceptar una donación si el señor Smith lo desea? Coloca al señor Smith en el asiento del conductor. Es él quien está al mando. Y funciona. En un giro realmente notable, el guión orientado al no consiguió una mejora del 23% en la tasa de ingresos. La parte triste de la historia de Ben es que, a pesar de la enorme mejoría de los resultados, no pudo conseguir que todos sus recaudadores emplearan el guión modificado. Iba en contra de la ortodoxia de la recaudación de fondos, y a los recaudadores veteranos les gusta el falso confort del sí. Las genialidades suelen pasar desapercibidas la primera vez que aparecen, ¿no es cierto? Un genio de la negociación que no podemos dejar de mencionar es Mark Cuban, el propietario de los Mavericks de Dallas. Siempre cito a mis alumnos una de sus mejores frases sobre la negociación: cada no me aproxima más al sí. Pero después les recuerdo que desviar esos al camino del sí no siempre es fácil. Hay una gran diferencia entre hacer sentir a tu interlocutor que puede decir no y conseguir que lo diga. A veces, si estás hablando con alguien que simplemente no te escucha, la única manera de entrar en su cabeza es incomodarlo hasta que diga no. Una forma de hacer esto es etiquetar erróneamente alguno de los sentimientos o deseos de la contraparte, diciendo algo que sabes de sobra que no es cierto, como: parece que estás deseando abandonar tu trabajo, cuando está claro que quiere quedarse. Esto le obliga a escucharte y le devuelve a la zona de confort cuando te corrige diciendo: no, no es eso lo que ocurre. Es esto otro. Otra forma de forzar el no en una negociación es preguntarle a tu interlocutor qué es lo que no quiere. Hablemos de a qué cosas dirías no, puedes decir. Y en este caso, cualquier persona estará cómoda diciendo no, porque le da sensación de autoprotección. Y una vez que hayas conseguido que diga no, se mostrará mucho más abierta a seguir adelante contemplando opciones e ideas nuevas. El no, o su ausencia, sirve también como advertencia, como un canario en una mina de carbón. Si a pesar de todos tus esfuerzos la otra parte no llega a decir no, sabrás que se trata de gente indecisa o que está confusa, o que tiene una agenda oculta. En estos casos, lo que tienes que hacer es dar por finalizada la negociación y marcharte. Piénsalo de este modo: si no hay no, no hay caso. Magia por correo electrónico. Como no ser ignorado nunca más, no hay nada más irritante que ser ignorado. Ser rechazado es malo, pero no obtener respuesta es lo más bajo. Te hace sentir invisible, como si no existieras. Y es una pérdida de tiempo. A todos nos ha pasado. Envías un correo electrónico a alguien con el que estás intentando hacer negocios, y te ignora. Después envías un educado correo electrónico de seguimiento y de nuevo otro muro de silencio. ¿Qué hacemos entonces? Provocar un no con un correo electrónico de una sola línea. ¿Se ha dado por vencido con este proyecto? Este correo electrónico de una línea aglutina lo mejor de las preguntas, orientadas al no, y juega con la natural aversión a la pérdida de nuestro interlocutor. La respuesta en forma de no que ofrece este correo electrónico le da a la otra parte la sensación de seguridad y la ilusión de control a la vez, que le anima a definir su posición y a explicárnosla. Y exactamente igual de importante, le plantea la amenaza implícita de que abandonaremos el proyecto según nuestros términos. Para evitar que eso ocurra, para minimizar sus pérdidas y demostrar su poder, la inclinación natural de la otra parte será responder de inmediato y mostrar su desacuerdo. No, nuestras prioridades no han cambiado. Se trata tan solo de que estamos sobrepasados y, si tienes hijos, seguramente ya estés empleando esta técnica de manera instintiva. ¿Qué haces cuando tus hijos no quieren salir de casa, del parque o del centro comercial? Dices: vale, yo me voy, y empiezas a alejarte. Me atrevo a decir que más de la mitad de las veces gritan: no, espera, y salen corriendo para alcanzarte. A nadie le gusta que lo abandonen. Bien, esta puede parecer una manera poco educada de tratar a alguien con
quien estás intentando hacer negocios, pero debes superar esa sensación. No es un gesto de mala educación y aunque sí es directo, está envuelto en el manto seguro del no. Lo que sí es maleducado es que te ignoren. Puedo decir que he empleado esta técnica con éxito no solo en Estados Unidos, sino con personas de dos culturas distintas, árabe y china, que son famosas por no decir nunca, no. Lecciones clave. Para muchas personas es difícil emplear en la vida cotidiana las herramientas de este capítulo porque van contra uno de los mayores dictados de nuestra sociedad, que es, sé amable. Hemos instrumentalizado la amabilidad como forma de lubricar los engranajes sociales, pero a menudo esto resulta una trampa. Somos educados y ocultamos nuestro desacuerdo con algunas cosas para que nuestra existencia diaria tenga el menor grado de fricción posible. Pero al convertir la amabilidad en un lubricante la hemos vaciado de significado. Una sonrisa y un gesto de asentimiento pueden significar, sácame de aquí, tanto como encantado de conocerle. Para un buen negociador, que obtiene su poder alcanzando un entendimiento de la situación de su interlocutor y siendo capaz de extraer información de sus deseos y necesidades, eso es la muerte. Extraer esa información supone conseguir que la otra parte se sienta segura y con el control de la situación. Y si bien puede sonar contradictorio, la forma de llegar ahí es conseguir que la otra parte muestre su desacuerdo, que dibuje sus propios límites, que defina sus deseos en función de lo que no quiere. Al intentar poner en práctica los métodos de este capítulo, piensa en ellos como un antídoto contra la trampa de la amabilidad. No porque sean desagradables, sino porque son auténticos. Obtener un te libera de la capa de falsedad del sí y te permite ver qué es lo que realmente está en juego. Por el camino, recuerda estas poderosas lecciones. Rompe el hábito de intentar conseguir que la gente diga sí. Si a las personas se las presiona para que den un sí, se ponen a la defensiva. Nuestro amor por escuchar un sí nos impide ver que nosotros también nos ponemos a la defensiva cuando alguien nos presiona para que lo digamos. El no es un fracaso. Nos han enseñado que un es lo opuesto a un sí, y por tanto una palabra que hay que evitar a toda costa. Pero a menudo solo significa alright o no estoy cómodo con esto. Debes aprender a escucharlo con serenidad. No se trata del fin de la negociación, sino del principio. El sí es el objetivo final de una negociación, pero no intentes obtenerlo desde el principio. Pedirle a alguien un sí demasiado pronto en una conversación, ¿le gusta beber agua, señor Smith?, hace que el otro se ponga en guardia y te vea como un vendedor poco de fiar. Que tu interlocutor diga no hará que se sienta a salvo y con el control de la situación, así que intenta provocarlo. Al expresar qué es aquello que no quiere, tu interlocutor define su espacio y acumula confianza y comodidad para escucharte. Por ello, ¿es mal momento para hablar? Siempre es mejor que ¿tiene unos minutos para hablar? A veces la única manera de conseguir que tu interlocutor te escuche y se implique es forzarle a decir no. Esto significa que debes etiquetar erróneamente de forma intencionada alguno de sus sentimientos o deseos, o plantearle una pregunta ridícula. Parece que desea que este proyecto fracase, que solo pueda ser contestada con una negativa. Negocia en su mundo. La persuasión no tiene que ver con cómo de brillantes o astutos o convincentes seamos. Tiene que ver con que la otra parte se convenza a sí misma de que la solución que queremos es idea suya. Por tanto, no intentes ganar a base de lógica ni de fuerza bruta. Haz preguntas que abran caminos hacia tus objetivos. No se trata de ti. Si un posible socio te ignora, abórdale con una pregunta, orientada al no, clara y concisa, que sugiera que estás dispuesto a abandonarle. ¿Se ha dado por vencido con este proyecto? Esta pregunta hace milagros.